Universidad de las Fuerzas Armadas de Sede de la Tacunga. Carrera de Ingeniería Automotriz. Nombre David Alexander Barrera Tarco. Asignatura Física 1, NRC 5994. Docente Diego Orlando Proaño Molina. Tema: Diseño y construcción de una máquina de movimiento perpetuo. Objetivo general: desarrollar una máquina de movimiento perpetuo mediante el uso de materiales no eléctricos ni motores que permitan generar el movimiento de la máquina por 10 minutos. Objetivos específicos: analizar el concepto de movimiento perpetuo, realizar los respectivos cálculos de errores absolutos que no sobrepasen los rangos permitidos, identificar las fuerzas que se deben reducir en el movimiento perpetuo. ¿Qué es el movimiento perpetuo? El movimiento perpetuo se define como el funcionamiento de una máquina que una vez puesta en marcha continuaría teóricamente en movimiento indefinidamente sin recibir ninguna energía adicional de una fuente externa. Se explica como la probabilidad de hacer un desplazamiento de manera continua sin hacer ningún tipo de esfuerzo y mantenerla de tiempo. A la iniciativa del desplazamiento perpetuo nace la probabilidad de generar una máquina que logre hacer un trabajo mecánico de manera indefinida y genere más trabajo de la energía que consume. Tipos de máquinas de movimiento perpetuo. Se puede detallar las siguientes: las que podrían emitir más energía durante su movimiento de la que necesitan para moverse, las máquinas que no perderían energía al convertir calor en trabajo, y las máquinas que se moverían para siempre eliminando obstáculos como el rozamiento o la resistividad eléctrica. Leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica describen la conducta de tres porciones físicas primordiales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. Las leyes de la termodinámica son un grupo de leyes sobre las que se inspira la termodinámica. En específico hablamos de 4 leyes, que son universalmente válidas una vez que se utilizan a sistema y que caen a las limitaciones implícitas en cada uno. La ley cero se formuló luego de haber enunciado las demás 3 leyes de la termodinámica y es un efecto de cada una de ellas. ¿En qué consiste la ley cero de la termodinámica? Pues básicamente la ley cero es llamada de esta forma pues pese a haber sido la última en postularse, instituye preceptos primordiales para las demás 3 y sugiere que si 2 sistemas permanecen en equilibrio térmico de manera libre con un tercer sistema, tienen que estar además en equilibrio térmico entre sí. Lo que nos dice dicha ley es lo siguiente: que si 2 sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí, y el sistema A está en equilibrio con un tercer sistema C, luego en el sistema B está en equilibrio térmico con el sistema C. Nosotros mismos podemos los alimentos de temperatura ambiente en el congelador, que es bastante gélido. Este congelador es un sistema en el cual el alimento y el aire helado cambian de calor hasta que se iguala. Y una vez que se llama el equilibrio térmico, la comida está en la misma temperatura que el aire. Primera ley: principio de la conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. La primera ley de la termodinámica es la aplicación del principio de conservación de la energía a los procesos de calor y termodinámico. La primera ley hace uso de los conceptos claves de la energía interna, calor y trabajo sobre un sistema. Usa extensamente el estudio de los motores térmicos y la unidad estándar de todas las cantidades del Joule, aunque algunas veces se expresa como calorías o BTU. Energía interna. La energía interna de un sistema es una característica macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen, y un sistema está formado por una gran cantidad de partículas en movimiento. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica describe los cambios de la entropía de un sistema, y dicha ley surge de las observaciones empíricas del aumento en el desorden y la conclusión de los procesos que tienen una dirección, por ejemplo las hojas que se mueven en un estado de orden adheridas a materia nítida del árbol. A un estado de desorden, tiradas por el suelo, muchos hemos visto que las hojas caer, pero ninguno ha visto que las hojas caídas se adhieran nuevamente al árbol. Esta ley, la dirección en la que lleva a llevarse a cabo de los procesos termodinámicos,
y por lo tanto la imposibilidad de que ocurra en el sentido contrario, y establece en algunos casos la imposibilidad de convertir completamente toda la energía en un tipo de otra sin pérdidas. De otra forma, la segunda ley impone restricciones para las transferencias de energía hipotéticamente que pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta solo el primer principio. Tercera ley de la termodinámica. La entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida de que la temperatura se acerca al cero absoluto. Basado en evidencia empírica, esta ley establece que la entropía de una sustancia cristalina pura es cero. Es el cero absoluto en la temperatura del cero, que en este caso que es imposible mediante cualquier proceso, sin importar cuán idealizado esté. Reducir la temperatura de un sistema cero absoluto a un número finito de pasos, esto nos permite redefinir el punto del cero para la energía térmica del cuerpo. Imposibilita alcanzar el cero absoluto de la temperatura y hacer referencia a los sistemas que estén en equilibrio interno de su temperatura y es cercano al cero absoluto de menos 273.15 grados centígrados o 0 Kelvin. Y este principio afirma que para una cualquiera sustancia pura, cristalina y perfecta, la entropía debe ser nula en el cero absoluto de esta ley que se reduce que no se puede alcanzar el cero absoluto en ningún proceso final asociado del cambio de la entropía. Las máquinas de movimiento perpetuo. Las máquinas de movimiento perpetuo aparecen capaces de mantenerse en marcha sin ningún aporte neto de energía y han sido un sueño durante mucho tiempo y lo seguirán siendo, salvo que nuestros conocimientos sobre la física estén increíblemente e inesperadamente equivocados. La física clásica tendría que derogar las leyes de la gravitación mundial o la ley de gravedad y reemplazaría por la ley del desplazamiento constante mundial, que es la que realmente preserva al cosmos en armonía. A continuación vamos a presentar el proceso de armado de la rueda del movimiento perpetuo. Lo que primero desarrollamos es conseguir todos los materiales necesarios para poder armar, en nuestro caso, la rueda de movimiento perpetuo. Lo siguiente realizaremos es que tomaremos la plancha de cartón, seguido de que trazaremos con la ayuda de un compás una circunferencia. En totalidad realizaremos 4 del mismo tamaño y posteriormente las cortaremos con ayuda de un estilete. Una vez cortadas las circunferencias de nuestra rueda, lo que haremos es que en el centro se realizará los trazos respectivos que nos den un diseño de la rueda y los cortaremos con ayuda de un estilete. Con la plancha de cartón volveremos a trazar el diseño de los soportes de la rueda, igual que se han usado 4 del mismo tipo, como podemos apreciar en la imagen. Recortamos piezas para poder pegarlas en los soportes y puedan separarlos para hacer más grueso y que se puedan parar por sí solos. Posteriormente los pegamos con ayuda de una pistola de silicona. Del mismo modo, recortamos trozos de cartón que nos permitirá poder separar ambas ruedas y poder unirlas. Con la ayuda de una cartulina A3, detallamos cintas que serán de 3 centímetros de ancho y esto nos servirá para poder cubrir las partes vacías de los soportes y las ruedas de nuestra máquina de movimiento perpetuo. Finalizado el proceso anterior, recubrimos las zonas tanto de los soportes como el de la rueda. Lo siguiente que haremos es unir ambas ruedas de manera que éstas queden perfectamente unidas y a una distancia razonable, evitando cualquier contacto que provoque el rozamiento brusco. Lo siguiente que haremos es pegar los soportes sobre una base de cartón de 42 centímetros de largo por 25 de ancho y con una ayuda del silicón caliente lo fijamos y pegamos. Fijamos el sorbete en el centro de la rueda y lo pegamos con silicón caliente de manera que este quede fijo. Lo siguiente es que ajustaremos las dimensiones de nuestra rueda y cortaremos un trozo de varilla delgada de manera que se ajuste al eje. A continuación colocamos la rueda, sujetamos con la varilla de manera que ésta pueda girar en su propio eje y así la rueda quede sujeta en medio de los dos soportes. Y finalmente, como podemos apreciar en la imagen, tenemos nuestra rueda de movimiento perpetuo finalizada y a continuación presentaremos un video en donde más o menos se podrá apreciar cómo funciona la rueda. A continuación se presentará la respectiva rueda de movimiento perpetuo y como podemos observar aquí se ha colocado tanto un imán en esta posición como en esta posición, de tal manera que al momento en que dé a girar la rueda, esta pueda girar por un tiempo considerable y más que todo porque aquí también con el imán que está en este sentido contrario, este provocará un empuje para que así la rueda pueda moverse. Entonces a continuación se realizará la respectiva demostración.
Y como pudimos observar, la rueda se ha movido en este caso en este tiempo. Ahora bien, vamos a revisar nuestra rueda en nuestro caso. No posee ningún cable, ninguna fuente de energía, ni nada por el estilo. A continuación presentamos los cálculos de los resultados obtenidos. Los cálculos de los resultados obtenidos. En este caso apreciamos la tabla donde podemos apreciar los parámetros físicos, tanto dimensión, símbolo, valor y la unidad de las revoluciones por minuto y tiempo con su respectiva dimensión, su respectivo símbolo, su respectivo valor y su respectiva unidad. Cabe destacar que en nuestro caso ha dado 45 vueltas por minuto, por lo tanto en este caso los hemos pasado a radianes sobre segundos. Entonces, en el cálculo de errores de vuelta, podemos apreciar las revoluciones por minuto, de en este caso 10 revoluciones por minuto con su respectivo valor, que en este caso aplicamos la respectiva sumatoria de todos los valores y los dividimos para el valor de 10, los cuales nos ha dado un valor de 44.99. Seguido del cálculo del error absoluto, el cual tomamos los valores de las revoluciones por minuto, el promedio y los valores. Las revoluciones por minuto serán los valores ya antes obtenidos, el promedio será lo que hemos obtenido del cálculo anteriormente mencionado. Los valores se los obtiene restando entre el promedio y las revoluciones por minuto, y cabe destacar que no puede haber valores negativos. Entonces, el resultado que nos ha dado es de 0.015 del promedio del error absoluto, aplicando el mismo concepto de sumar todos los valores y dividirlos para 10. Aplicamos la respectiva operación, en este caso del error relativo, donde aplicamos la respectiva fórmula, dividimos 0.015 dividido para 44.99, lo cual nos da un valor de 0,000333407, y ese valor para el error porcentual lo multiplicaremos por el 100%, lo cual nos da un valor de 0.0333%, lo cual es un valor aceptado, ya que este no deberá exceder del 2%. Seguido del cálculo de errores del tiempo. Igual obtuvimos 10 tiempos, por lo tanto su respectivo valor, aplicamos el respectivo concepto, en el cual sumaremos los valores y los dividiremos para 10, donde el promedio nos ha dado un valor de 604.171. Seguido del cálculo del error absoluto, donde tenemos las revoluciones por minuto, el promedio y los valores. Las revoluciones por minuto, que ya son los valores anteriormente obtenidos, el promedio que ya se lo ha hecho del cálculo anteriormente mencionado, y los valores que él se los obtiene restando entre el promedio y las revoluciones por minuto, aplicando el mismo concepto de que no puede haber valores negativos. Seguido de que se le aplica el mismo concepto de sumar todos los valores y dividirlos para 10, y encontramos el resultado de 0.5098. Para el error relativo, con la respectiva fórmula, en este caso reemplazamos 0.5098 dividido para 604.171, que nos da un error relativo de 0.000843. Y esto para el error porcentual lo multiplicamos por el 100%, lo cual nos da un valor de 0.0843%. Conclusiones. Desarrollamos la respectiva máquina de movimiento perpetuo, el cual, como se ha detallado en el informe, es un trabajo en el cual se nos ha permitido poder comprender más que todo el cómo funciona el mundo de la física junto con sus leyes, y de esta forma se acata específicamente a las de la termodinámica, el cual nos dicta sus conceptos y anula al movimiento perpetuo. Analizamos los respectivos conceptos con respecto al movimiento perpetuo, el cual se llega a la conclusión de que el movimiento perpetuo es más una idea hipotética, el cual es imposible de lograr generarlo, debido a que este viola las leyes de la termodinámica, por lo cual en sí todo el mundo se aferra a trabajar con dichas leyes, porque es claro que toda máquina, para que genere movimiento, necesita de energía, y esta a la vez genera calor, por lo que son dos factores fundamentales para el movimiento, cosa que en el caso del movimiento perpetuo no es así. Seguimos con la tercera conclusión, el cual nos dice que realizamos los respectivos cálculos de errores en cuanto a los números de vueltas por minuto y el del tiempo, por lo que los resultados obtenidos han sido positivos, debido a que estos no superan del 2%. Incluso se han detallado que son cifras muy pequeñas y más que aceptables. Identificamos las fuerzas que se podrían considerar como las enemigas para el movimiento perpetuo, el cual son la fricción y el rozamiento en especial, por lo que si al eliminar dichas fuerzas, el movimiento perpetuo sería un éxito, pero como el mundo tiene presente dichas fuerzas, el movimiento perpetuo queda inválido.
Recomendaciones. Se recomienda que para poder diseñar un prototipo de una máquina de movimiento perpetuo, lo primero que hay que entender que el prototipo que se edifique tiene el destino de cumplir con su objetivo y llegar a desempeñar la actividad o como no puede funcionar. Otra recomendación es que hay que comprender bien los conceptos en cuanto al movimiento perpetuo, de manera que se podría considerar tomar el punto de tratar de reducir la fricción de la máquina para que éste pueda moverse por mucho tiempo. Otra recomendación es que es necesario realizar un buen mecanismo el cual pueda mantenerse en movimiento por una buena cantidad de tiempo. De esta forma se podría considerar a dicho movimiento como algo exitoso, pero tomar en cuenta que el movimiento perpetuo, la máquina nunca se detiene. Y como última recomendación es que hay que entender que no se puede violar las leyes de la física, puestas de que cada movimiento tiene una razón para ser generado, por lo que en el caso de que queramos diseñar una máquina de movimiento perpetuo, es posible que puede funcionar por un tiempo corto o limitado. Y como punto final podemos apreciar las respectivas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.